Bien, Ruth, se ve en su pantalla, ¿no? Sí, doctor, se puede ver la presentación, se puede ver Correcto, pantalla vamos a esta completa. presentación. Listo, vamos a la sesión. Esta es una enfermedad que afecta a la mujer en etapa reproductiva, en edad reproductiva. Es una enfermedad de aquellas que afectan a la mujer que está en etapa menstrual en el momento en el cual puede concebir. ¿Sí? Entonces, esta es la endometriosis. De hecho, una enfermedad que tiene una relativa incidencia y prevalencia en nuestro medio, significativa. Les digo eso porque la verdad es que más tenemos de subestimación, o esto sería como un iceberg, en el cual lo que nosotros estamos viendo es la punta de ese iceberg, pero la base, el témpano, ¿cómo estará? Sabemos que un iceberg, la décima parte es lo que sale por lo que flota, y el resto está bajo mar. Hola, buenas tardes. Entonces, este fenómeno podría ocurrir pues con la endometriosis, ¿no? Que los casos que nosotros reconocemos en la consulta, en la emergencia, apenas es lo que las pacientes pueden asomar y buscar ayuda al médico. Pero la magnitud de aquellos casos que no acuden, que se automedican o que de repente toman una postura más estoica y prefieren callar, tener el dolor, ¿cuánto será? Entonces, esta es la endometriosis, una enfermedad que si bien afecta a la mujer en edad fértil, puede tener un gran impacto en la calidad de vida porque puede llevar al dolor pélvico, un dolor pélvico crónico, y también a infertilidad. Y les decía que esta enfermedad puede ser subestimada en la población, puede ser subregistrada en la población porque, valgan verdades, una mujer que presenta un cólico menstrual intenso, eh, puede darle la justificación de que así es la regla, así son los cólicos, te tocó la suerte que tengas una regla dolorosa. ¿Qué puede hacer? Toma unas pastillas, toma este jarabe, toma esta mate de ruda, o algo de repente más inaudito, ¿no? El doctor me indica esto para los cólicos menstruales. A ti también te puede hacer beneficio. Mira, he visto en televisión que tomando el Anaflex, el Ponstan, el Alidol te puede ir muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Hay automedicación, hay encubrimiento de la enfermedad. Y la verdad es que esta enfermedad silenciosamente puede ir dañando, no solo por el dolor, sino lentamente va afectando la calidad de las trompas uterinas, de los ovarios, llevando inclusive a su destrucción, a la incapacidad permanente de que pueda haber embarazo. Entonces, esto es lo que es endometriosis, una enfermedad que puede estar de repente subestimada en nuestro medio, pero que puede ser capaz de producir un daño tremendo en la calidad de vida. Por experiencia personal les cuento que esta endometriosis ahora lo estamos viendo más, por ejemplo, en mi hospital. Trabajo en un hospital nacional 3.1 y bueno, tenemos casos de endometriosis para operar, ¿qué les digo yo? Un caso de uno de repente al mes de endometriosis, pero hoy estamos viendo un aumento inusitado de estos casos y no tal vez porque más se enfermen, sino porque ahora nuestra búsqueda se ha hecho más exquisita. Y bien claro dice este refrán, ¿no? No buscas lo que no sospechas, no buscas lo que no sabes. No es que demerezca nuestra intención previa de dónde búsqueda, sino que en la enfermedad, al tratar de justificar el dolor como algo o normalizar la dismenorrea, porque eso es lo que lleva endometriosis, una dismenorrea intensa, al justificarla como una situación frecuente en las mujeres que reglan, entonces estamos normalizando una enfermedad que pueda tener un grado de afectación en la calidad de vida. Y no debe ser así, ¿no? Entonces la endometriosis es una enfermedad muy preocupante, terrible en algunas mujeres, porque puede producir un daño permanente en la calidad de vida y en el futuro reproductivo de las pacientes. La adenomiosis viene a ser una forma de endometriosis en la cual afecta exclusivamente al músculo uterino. Bueno, si vamos a la definición, tendríamos que tener presente que la endometriosis viene a ser la presencia del tejido endometrial, sí, ese tejido que reviste la cavidad interna del útero, endometrio, pero que está fuera de la cavidad uterina. Lo podemos encontrar en la superficie ovárica, lo podemos encontrar en la superficie del intestino, del mesenterio, intestino, en lugares órganos tan distantes como los pulmones, y al ser un tejido susceptible a los cambios hormonales menstruales que hay, ese tejido puede desarrollar, pues no, puede desarrollar, descamar, sangrar y llevar a irritación y dolor. Entonces, eso es la endometriosis, una enfermedad que afecta exclusivamente a la mujer en edad fértil, que atenta contra la calidad de vida, llevando a infertilidad, y en algunos casos, debo agregar eso, también puede llevar a neoplasia, a cáncer. De eso vamos a hablar en esta tarde.
esta enfermedad. Bien, la referencia bibliográfica para tenerla presente, tenemos aquí el Ginecología de Novak, de Clark y Novak, en su 16ª edición, 2020, es una buena publicación, un bestseller. Les cuento que salió la versión light, que es el Fundamentos de Ginecología de Berek y Novak. Buen texto también, ojalá que ya esté disponible en nuestro medio, bueno, sin calentar la piratería, para que todos puedan tener disponible ese texto. Yo lo tengo en original, muy buen texto. El internado rotatorio de Callahan, un texto también de rigor que todo estudiante debe tener cuando haga su internado, es un libro de consulta. Este texto, que es un clásico, ya se convirtió en un clásico, un bestseller, que es el Beckman Link de Ginecología, de Obstetricia y Ginecología, un libro coescrito con el Colegio Americano de Ginecología. Y para los que queremos revisar un poco de literatura anglosajona, en Inglaterra, Europa, el Simons y Arukulam, que es un buen texto, pues, ¿no?, de ginecología obstetricia esencial en el año 2019, todos textos de referencia y consulta bibliográfica muy buenos. Al menos buena parte de esta publicación está basada en los 3 primeros textos. Bien, entonces les decía que la endometriosis está implicada en lo que es el dolor pélvico crónico. Ahí vamos, que es la presencia del tejido endometrial, este tejido que reviste normalmente el endometrio, reviste normalmente la cavidad uterina. Y este tejido endometrial es un tejido conformado por glándulas y un estroma, que tiene la naturaleza de ser susceptible a los cambios hormonales, permitiendo su formación, crecimiento, desarrollo, ser receptivo en la etapa secretora, para que pueda llegar el blastocito y se implante él. Pero cuando no ocurre eso, se descama, se esfacela y viene la menstruación. Pues este endometrio, que es un tejido que es susceptible a los cambios hormonales, genera genera y descama, este tejido puede estar fuera de la localización normal que es el útero. Puede estar fuera en otros órganos como puede ser la superficie ovárica, configurando lo que son los endometriomas, en el mismo músculo uterino, dentro del músculo uterino, lo que viene a ser la adenomiosis, y en otros órganos distantes, y puede producir una enfermedad inflamatoria crónica. La repercusión en la mujer en edad fértil, que afecta al 6 al 10%, nos hacen entender que es una enfermedad de dependencia hormonal, puesto que en edad fértil es donde ocurren estos cambios. La prevalencia, miren, jóvenes, para resaltar ya lo anteriormente dicho, es causante de dolor pélvico crónico, en un 71-87%. Y para que no tengamos dudas, el dolor pélvico crónico es aquel dolor que afecta en bajo vientre y que tiene más de 6 meses de duración, pues en el 71-87% causa dolor pélvico crónico. Y está presente en las mujeres infértiles en un 38%. Bien, ¿a qué puede llevar una endometriosis? ¿Cuáles son los factores de riesgo implicados en esta entidad? Si una mujer reglara más veces en su vida, tendría más oportunidad de que el tejido endometrial expulsado hacia la vagina, por el conducto cervical expulsado a la vagina, también pueda ser expulsado por las trompas uterinas a la cavidad pélvica, a la cavidad peritoneal. Es una teoría bastante interesante la que planteó Sampson. Sampson nos decía ya en los años 30 que, en 1908 creo, que la endometriosis tendría una justificación, tendría su etiología en que el tejido endometrial que normalmente se expulsa mes a mes a través del cuello uterino hacia la vagina, este sería expulsado por las trompas uterinas hacia la cavidad abdominal y por ende pegándose, adhiriéndose al ovario, trompas, intestino, mesenterio y desarrollándose ahí. La teoría de Sampson no se ve en todas las mujeres. De hecho, que una mujer tenga contenido menstrual que se expulse, perdón, de la trompa a la cavidad peritoneal no es novedad. Eso está bien descrito en la gran mayoría de mujeres. Sin embargo, no todas hacen endometriosis por este simple hecho. Lo que nos apuntaría a que de repente habría una susceptibilidad en algunas mujeres para que ellas desarrollen esta enfermedad y en otras no. Serían mecanismos inmunológicos de tolerancia. Muchas la tolerarían y no harían enfermedad, y otras serían incapaces de tolerar esto y llevarían endometriosis. Bueno, esto es la aplicación para también tener en cuenta que mientras más veces regla una mujer, mayor será el riesgo. Por tanto, en una mujer que tiene una menarca muy temprana, una menarca precoz, o una mujer que tiene una menarca intensa y prolongada en el tiempo, pues son factores de riesgo. También que regle más veces en el año, por tanto ciclos menstruales menores a los 27 días, por no ir a las polimenorreas. Las menorragias o un familiar de primer grado positivo a esta enfermedad son factores de riesgo demostrados. Mientras que si una mujer regla menos veces en su vida,
regla menos veces en su vida, como puede ser una multípara, al estar embarazada varias veces y entrar en el periodo de lactancia, esta dama obviamente reglará menos veces, menos de este tejido endometrial. O una lactancia prolongada, que obviamente retrasa, recuerden que la lactancia estimula la prolactina, y la prolactina inhibe la producción de GnRH. Y si no hay producción de GnRH, no hay FSH, LH, y no hay, pues, obviamente, cambios hormonales, cambios de menstruación. Así que la lactancia prolongada. Y importante para las jóvenes, una actividad, un hábito de vida saludable es el ejercicio. Más de 4 horas a la semana disminuye el riesgo de endometriosis. Entonces, esto es los factores protectores. Bien, la naturaleza de diseminación del endometrio, si bien puede ocurrir por la trompa uterina, miren, puede diseminarse a través de la trompa uterina a la cavidad peritoneal, a la superficie del recto sigmoides, al fondo del saco de Douglas, o también a través de una cesárea. Al hacer una cesárea y esterilizar el miometrio, podemos sembrar tejido endometriósico en la misma cicatriz operatoria de la cesárea o en el ombligo. También se habla de una susceptibilidad de las células en el mesenterio para que puedan hacer una transformación a células endometriósicas. Bueno, al final son teorías que explican en buena parte, pero no en su totalidad, por qué muchas mujeres hacen endometriosis. Y este es el rasgo distintivo de la endometriosis, que al hacer biopsia vamos a encontrar, pues, ¿no? el tejido del endometrio presente en órganos tan particulares que no tienen que ver con el endometrio. En esta imagen, en este dibujo de Nitter, vemos en una laparotomía cómo tiene los implantes endometriósicos en la superficie ovárica, en la superficie del útero, en la superficie del recto sigmoides, aquí en lo que sería el ligamento uterosacro, y aquí una forma de quiste grande, roto, que vendría a ser el endometrioma. El endometrioma viene a ser la presencia de una endometriosis, pero de afectación ovárica, en el cual ha formado un quiste que puede romperse y de hecho es una emergencia. La patogenia de esta enfermedad es incierta y probablemente obedezca a múltiples factores. Ya les comenté que la forma particular de endometriosis dentro del útero que afecta al músculo uterino, es la adenomiosis. En la gráfica de arriba, en las fotos que tengo arriba, en la esquina derecha, se señala un útero que ha sido tomado por endometriosis del músculo. Esto es una adenomiosis. Esto es un claro ejemplo, esta foto superior a la derecha, de esta pieza operatoria que es el útero que está seccionado, es una adenomiosis. Nótese que en el corte vemos una porción voluminosa, pálida, rosada, grande. Es la adenomiosis. Es el tejido endometriósico que se ha desarrollado en el músculo miometrial. Y en la imagen a la derecha vemos una imagen ecográfica, vemos la imagen de una ecografía del mismo útero, del mismo miometrio, con una formación medio lacunar o quística, ¿no? Con patrones Doppler en rojo, amarillo. Es la tormenta sanguínea, la tormenta vascular con estas formaciones quísticas con engrosamiento del espesor de ancho del miometrio, y esto sería una adenomiosis por ecografía. Bien, les hablaba hace un rato de Samson, 1921, disculpen, donde pues postulaba que el tejido endometrial, al ser menstruado mes a mes por la vagina, también sería menstruado hacia el peritoneo. Y sería una forma de diseminación por vecindad, ¿no? Sin embargo, esta teoría, que estuvo vigente buen tiempo, no resiste al hecho de que muchas mujeres les pasa esto, pero no hacen endometriosis. Entonces hablamos ahí tal vez de una susceptibilidad para que en la mayoría no pase nada y en otras sí conviertan en endometriosis. La otra teoría es la teoría de metaplasia celómica planteada por Meyer. Meyer nos decía que en el peritoneo tenemos células pluripotenciales, células totipotenciales que podían convertirse, ¿no?, en algún momento a células de tejido endometrial. Aquí habría una susceptibilidad en función a las células totipotenciales. La teoría de Albán, por ahí nomás en 1925, habla de una diseminación linfática o hematógena, algo así como una metástasis de células. Y la teoría de inducción, que habla de que por estímulos de factores hormonales, inmunitarios o inflamatorios, estas células podrían convertirse a tipo endometriosis. Bien,
Ya les describí la forma de endometriosis que puede afectar al músculo uterino, la adenomiosis. Debo decir que este ensanchamiento del útero en su volumen, en su espesor y la tormenta que se ve en el patrón Doppler puede confundir con otra enfermedad que lleva a formación de masas tumorales en el útero, conocida como miomatosis. De hecho, la adenomiosis entra en el diagnóstico diferencial de la miomatosis uterina. Valga verdades, la diferenciación entre una y otra dependerá, pues, ¿no?, de la clínica, que pueden ser coincidentes, y en los patrones de imagen que pueden darnos, apuntar que un mioma generalmente es una formación nodular con borde definido, mientras que la adenomiosis es una formación con unos bordes imprecisos, con tormenta aumentada Doppler, y sobre todo, pues, ¿no?, el nexo clínico de una dama que tiene dismenorreas a repetición, dismenorrea secundaria. La localización de la endometriosis puede ser muy sui generis. Sin embargo, el lugar más frecuente viene a ser la trompa uterina, el ovario. El ovario. Y de hecho, la superficie ovárica, el 60%. De hecho, al ser el lugar más frecuente, permitiría la formación de los famosos endometriomas o quistes achocolatados. El implante endometriósico desarrollado en la superficie ovárica haría que a este se siga desarrollando a punta de estímulo hormonal, llegando a formar con su contenido una formación quística de sangre, digamos, sangre coagulada, sangre digerida, que en el tiempo formaría quistes y más quistes de un contenido heterogéneo, de naturaleza casi compleja, pero que en ojos bien entrenados podría diferenciar lo que dice una imagen en vidrio esmerilado. Los endometriomas, entonces, la forma de endometriosis del ovario. También puede estar presente en la superficie del útero, del ovario, de las trompas uterinas, en el fondo del saco, ligamentos útero-sacro, en diversos lugares. En esta imagen que señalo, vean, donde una dama se está tocando su abdomen y justo por encima del pubis se ve el implante endometriósico en una cicatriz de cesárea. Claro, también la diseminación puede ocurrir consecuencia de una cirugía, por ejemplo, una cesárea, una paciente con endometriosis. Nosotros al hacer el escobionaje del útero podemos llevar el implante endometriósico hacia hacia la pared abdominal, de tal manera que ese tejido va a desarrollar en el tiempo, después que la mujer recupere regla. También otros órganos como el recto sigmoide, muy raro el ombligo, el riñón, los pulmones. En esta imagen radiográfica y tomográfica vemos el implante endometriósico. Yo les cuento la experiencia particular de una dama de 19 años de edad que una dama de 19 años de edad, nulípara, joven, natural de Huaraz, Ancash, que ya de tiempo, cuando empezó a arreglar, ella notaba que sus menstruaciones eran dolorosas, eran prolongadas y muy intensas. Sí, pues dolorosas intensamente y en algún momento y en algo le incapacitaban a hacer su actividad cotidiana. No le di importancia, su estoicismo al dolor fue bastante llamativo, cómo pudo haber aguantado los cólicos. El hecho es que a la edad de 18 años ella comienza a experimentar episodios de tos, tos y tos cuando le venían las reglas, hasta que un momento determinado comienza a hacer hemoptisis. Hemoptisis a repetición, acude a la consulta a su centro post de salud, sospechan de tuberculosis, le piden hacer una prueba de vaciloscopía que sale negativo, y al ver que no hay vaciloscopía favorable para pensar en tuberculosis, lo mandan al establecimiento de mayor capacidad reductiva en la red. Huaraz es un pueblo que las localidades pueden ser asequibles, y se moviliza la paciente pues a la ciudad de Huaraz, ¿no? Ya en el hospital regional, la paciente le hacen las placas radiográficas y se ven estas imágenes de infiltrado, de difuso irregular en la pared, perdón, en el árbol bronquial. Entonces, usan los criterios de Stilla en Toledo, criterios radiológicos, epidemiológicos, y la catalogan de tuberculosis y deciden darle tratamiento pensando en tuberculosis primaria, frotis negativo. Mientras tanto, le corren la prueba de cultivo, la prueba de Lowenstein-Jensen. La idea era, pues, ¿no?, manejar en la base de que era una tuberculosis primaria, ¿no? Un poco atípica. La paciente joven, 18, 19 años de edad, recibe tratamiento de tuberculoso un mes, cumple los 25 días, y de pronto, de nuevo al cuadro de hemoptisis. Entonces, al no haber mejoría clínica y ya llegar ya los resultados de los cultivos que eran negativos, entonces surge la preocupación de que sea otra entidad.
de repente un problema de fibrosis respiratoria, una neoplasia, deciden escalar en el tratamiento, en el diagnóstico con el hospital referencial, como nuestro hospital de Hipólito Unanue. Entonces la paciente es derivada pues, a Lima, en la salvaguarda de que de repente esta es una enfermedad respiratoria torácica atípica y que debería ser estudiada, debería recibir, si no son tomografías, resonancias, broncofibroscopías, pero había que determinar qué es lo que estaba pasando con esta paciente joven. Miren, jóvenes, muchas veces una buena historia clínica donde se redonde mucho en la enfermedad actual, la forma inicio, el curso, como la forma inicio, el curso, los signos y síntomas, cómo se han desarrollado en el tiempo, la cronología de estos, ayuda de sobremanera en el diagnóstico de la enfermedad. Nos da buena parte de lo de sospecha diagnóstica. Si no es el diagnóstico, la buena sospecha diagnóstica. Y claro, que dio a la paciente, hizo la confección de la historia clínica y se percató de un detalle importantísimo. Esta disnea, perdón, esta hemoptisis era coincidente con la menstruación. Cuando le iba a venir 2 días antes ya de la regla, ya sentía tos, durante la regla de pronto hacía hemoptisis. Se iba a la regla, se iba a la hemoptisis. Entonces, broncofibroscopía, biopsias, endometriosis pulmonar, endometriosis bronquial. ¿Cómo llegó la endometriosis? ¿Cuál ha sido la susceptibilidad? Si es la vía hematógena, pero tenía endometriosis del aparato respiratorio. Entonces, esta enfermedad puede tener ese potencial de diseminarse, si no es hematógenamente, linfáticamente a otros órganos distantes. Endometriosis pulmonar. Bien, entonces, estas son las manifestaciones clínicas que hay que tener en cuenta. Generalmente asintomática, un grupo del 30%. Y una cosa importante, la extensión de la enfermedad, el grado de extensión que tome el útero, la trompa, el ovario, el peritoneo, que esté bien diseminado, no necesariamente ese grado de diseminación guarda relación con la gravedad de la enfermedad. Puede ser que tenga una sintomatología muy intensa, muy marcada, marcadamente intensa, y en la laparoscopía los hallazgos sean de una endometriosis pequeñísima, muy limitada de repente a un área específica del útero. Como también puede ser que no tenga síntomas, no tenga mayores síntomas y cuando uno hace la laparoscopía vea una buena extensión de los implantes endometriósicos. Entonces, no siempre la relación de la extensión de la enfermedad guarda correlación con la clínica. Cuando se ve la clínica, cuando vemos aspectos clínicos, lo más frecuente es la dismenorrea, una dismenorrea secundaria, es decir, cólico, dolor menstrual, el dolor pélvico crónico, la menorragia, una menstruación abundante, dolorosa, la dispareunia, ¿sí? Y detalles importantes del dolor pélvico crónico que puede ser premenstrual o secundaria de dismenorrea y que agrava durante la menstruación, y miren esto, dispareunia profunda, dolor sacro. Y algunas mujeres, cuando están durante la regla, experimentan que al defecar les duele espantosamente. Eso es lo que es la disquesia. Entonces, cuando están en plena etapa menstrual, aparece disquesia. Y esto es porque los implantes endometriósicos que están en la superficie del recto sigmoide se activan y le llevan ese cuadro. O disuria. Disuria menstrual. En el examen clínico, además de la historia clínica, además de la confección de la historia clínica de un dolor pélvico crónico, en la palpación, sobre todo en el examen bimanual, al hacer la palpación bimanual podemos palpar nódulos en los ligamentos úterosacros. Tal vez esto sea una característica clínica de evaluación. Palpar los nódulos en ligamentos úterosacros o una masa anexial que haga pensar en lo que es un endometrioma, una tumoración o un útero aumentado de tamaño, un útero adenominiótico. Entonces, eso es lo que podemos encontrar en la clínica, una masa anexial, un endometrioma, aquí está chocolatado, los implantes endometrióticos con dolor, o la masa, pues, perdón, o la nodularidad en los ligamentos uterosacros. El diagnóstico es clínico en las pacientes sintomáticas. Es clínico en las pacientes sintomáticas, ni vuelta que darlo. Y se inicia el tratamiento empírico cuanto antes. Dado que esta enfermedad altera la calidad de vida con dolor e infertilidad,
La idea es tratar cuanto antes la enfermedad para evitar el avance destructivo de la capacidad reproductiva de la mujer. Esperar o darle plazo y tiempo puede significar que la enfermedad se agrave o se complique más. Entonces, la idea es dar un tratamiento típico cuanto antes para aliviar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida y sobre evitar el avance destructivo de la enfermedad. En las imágenes superiores vemos, la primera imagen que estoy señalando es una imagen por laparoscopía, donde se ve claramente un quiste endometriósico, un endometrioma. Aquí se logra ver un quiste endometriósico con su pared, miren, acarada, con las venas bien delimitadas. Tiene una superficie de manchitas rojas y aquí en la trompita, una trompita dilatada con los vasos bien visibles. Esto es un endometrioma con implantes endometriósicos en el ovario y la trompa uterina. Al lado derecho tenemos la imagen al medio, si a la imagen al medio lleva un quiste endometriósico. Nótese que es un quiste bien delimitado, como si fuera un globo de agua, pero su contenido, miren, en vidrio esmerilado. Este hallazgo ecográfico puede ser variable, en el sentido que podemos encontrar una masa quística unilocular o de dos quistes taricados, pero casi siempre con esta característica de vidrio esmerilado o vidrio en catedral. Eso es un endometrioma. La imagen a la derecha es la tumulación de este quiste endometriósico roto que revela, el contenido achocolatado, o quiste en chocolate. Un endometrioma. Definitivamente la laparoscopía es el gold estándar diagnóstico y no requiere necesariamente la biopsia para hacer su distinción. Esta es una enfermedad que la sola visualización macroscópica ya da el diagnóstico. Es una enfermedad que con la sola visualización macroscópica ya da el diagnóstico. Y ahí tenemos las lesiones clásicas, que viene a ser lesión como si estuvieran quemando pólvora. Vamos a ver en la siguiente gráfica. Lesión no clásica, una lesión rojo-blanca. Y claro, resalto lo siguiente, ¿no? Lo que hemos comentado hace un rato. No hay correlación entre la gravedad visual y el grado de dolor o pronóstico de tratamiento. Podemos ver una gran extensión de endometriosis y sin embargo, de repente no hay ni dolor ni molestias. Como también puede ser que tenga un pequeñísimo implante y la calidad de vida sea espectacular, normalmente alterada. Tampoco hay marcadores séricos diagnósticos. Se hablaba mucho del valor del CA125, un marcador antigénico 125, que sí, se puede encontrar elevado, pero no es distintivo para esta enfermedad. Su utilidad de ese marcador serológico, el 125, está limitado a lo que es el cáncer, para ciertos tipos de cáncer de ovario. Para lo que es endometriosis, sí se eleva, pero no es una prueba distintiva para esta entidad. Y en lo que respecta a imágenes, tenemos las imágenes de ecografía, siendo la ecografía travaginal el examen de elección, tenemos la ecografía abdominal, tenemos la resonancia magnética, y la resonancia magnética nuclear es un examen bastante útil y versátil porque me puede dar ilustración sobre una forma de endometriosis muy, pero muy terrible. Es la endometriosis profunda. Aquella endometriosis que prácticamente entierra todos los órganos en las adherencias y puede producir gran daño. Entonces, la resonancia magnética permite ver más allá de la ecografía por la forma de tipificación de estas endometriosis profundas. Hoy por hoy, la ecografía se ha desarrollado tanto que hay ya técnicas especiales de ecografía, de modo ecográfico, para poder ver la extensión, profundidad, compromiso de estas endometriosis profundas. La anatomía patológica es cierto del diagnóstico definitivo, la sola visualización del tejido endometriósico fuera del endometrio, ¿sí? Con cantidad inflamatoria dan el diagnóstico, pero insisto, no necesariamente no necesariamente requiere esta anatomía patológica. La sola visualización es el gold estándar diagnóstico. En estas imágenes les muestro diversas formas de endometriosis, endometrioma. Aquí está el endometrioma, quiste endometriósico aún no reventado. Acá en la imagen a la esquina, en la imagen laparoscópica de un endometrioma roto, notes el contenido rojo achocolatado con las adherencias. Aquí diversas imágenes de endometriosis, estos endometriomas, pero notes acá esta imagen. Podría confundir con un endometrioma, pero también podría ser una neoplasia ovárica, un quiste ovárico de tipo germinal, con esta naturaleza que remeda un endometrioma.
Así que la ecografía no es un examen decisivo, ¿no? Perdón, discriminante, se nos puede pasar por alto. O miren esta otra imagen que vendría a ser un absceso tubovárico roto. Y esto está produciendo una peritonitis por un absceso tubovárico y claro, le puede confundir en la clínica con endometrioma. O miren esta otra imagen que estoy señalando. Esta no es un útero boxeador, ¿no? Se ve las trompas uterinas y la tapa es un boxeador. Bueno, este es una enfermedad pélvica inflamatoria donde se puede ver un hidrosalpinx marcadísimo, la superficie del útero está congestivo, las trompas están en esta condición inutilizadas. Esta es una enfermedad pélvica inflamatoria con hidrosalpinx. Entonces, ¿quiénes entran en el diagnóstico diferencial? Una enfermedad inflamatoria pélvica, una miomatosis uterina también, neoplasia de ovario, compromiso del recto sigmoides, un endometrioma roto, como esta imagen que puede ser catastrófico, puesto que imita un embarazo ectópico y no parece sembrado, el síndrome de congestión pélvica. La clasificación de la endometriosis, ¿sí? Se hace en función a las recomendaciones de la American Society of Reproductive Medicine. Esta recomendación de la SMR data del año 96, ya tiene prácticamente 30 años de vigencia. Esta recomendación es básicamente parte de la observación laparoscópica. La observación laparoscópica, ¿sí? Del útero, de la superficie del útero, varios trompas del peritoneo, y hacer la estadificación de grados, ¿no? De un grado mínimo a un estadio grave cuando hay mayor extensión. Es el sistema más usado con relación a los hallazgos quirúrgicos, intervención terapéutica. La gravedad de síntomas no se correlaciona con esta clasificación. Y claro, es un sistema basado en la extensión y localización de las lesiones. Basado en la extensión y localización de las lesiones, no en la clínica. Así tenemos un estadio 1 mínimo, un estadio 4. Para eso hay un sistema de puntuación basado en porcentajes, en puntos, en áreas. Que no viene al caso ponerlo en esta gráfica, pero debo decir que es un sistema de puntuación que se usa en infertilidad o lo que hacen la paroscopía diagnóstica. Miren, en esta imagen, este recuadro de 6 imágenes, vemos diversas formas de implante endometriósico. Aquí en la superficie del ovario, en forma de mancha de pólvora quemada, en ligamento redondo, también en forma de mancha de pólvora, en el peritoneo, mancha de pólvora y las adherencias que están formando, nodular, adherencia y subperitoneal. Son los riesgos que puede haber con estos de implantes endometriósicos que se desarrollan en otros tejidos, como puede ser el ovario, recto sigmoide, trompa uterina, peritoneo posterior, peritoneo pélvico, fondo saco posterior. Bien, con todo esto, reconocido que una paciente que tiene dolor pélvico crónico y sospechamos de endometriosis por la clínica, entonces debemos dar tratamiento empírico cuanto antes sí, pero hay una consideración a tener en cuenta. El manejo médico tiene que tener un respaldo quirúrgico. Y una cosa importante, aún así, el manejo médico es ineficaz en infertilidad. Esta es una entidad en la cual el gol estándar de tratamiento en el caso de infertilidad es la fertilización in vitro. Esperar que una mujer con endometriosis logre embarazarse habiendo dado tratamiento médico es bastante desconcertante. No va a ocurrir así. Entonces, si la dama que desea tener fertilidad, el gol estándar hoy por hoy en esta entidad es el de la fertilización in vitro. Sería muy inusual que se embarace, si es que tiene toda la clínica de endometriosis. Bien, para aliviar de estas molestias hay que tener esta consideración. Sabemos que los estrógenos son los causantes del estímulo endometrial. Por tanto, si queremos dar tratamiento a esta entidad, el disminuir los niveles de estrógenos, que es el principal gatillo para que se produzca la ovulación, el disminuir los niveles de estrógenos inhibiría la ovulación y por tanto llevaría a una atrofia endometrial y con eso se logra el alivio de la enfermedad. ¿Cómo se podría lograr eso? Bien, de primera línea tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Los AINES reconocemos su función de inhibir a la hormona ciclooxigenasa, a la ciclooxigenasa causante, ¿no? Causante de la que es la producción de prostaglandinas locales en el útero y producir el dolor, inflamación. Al inhibir esta ciclooxigenasa, se entiende que disminuye la producción de prostaglandinas y por ende mejoraría el dolor e inflamación. Así que el uso de los AINES no es un tema de solo manejo de dolor, sino que realmente hay un beneficio demostrado en la calidad de vida. El otro es los anticonceptivos orales
que pueden ser de forma cíclica o continua, dispositivos orales, mejorando el cuadro por amenorrea secundaria. Claro, los anticonceptivos orales también tienen este beneficio de inhibir la ovulación. Como todo anticonceptivo hormonal, inhibiría la ovulación y por lo tanto mejoran el cuadro de amenorrea, mejoran el cuadro de amenorrea secundaria, mejoran el cuadro de dolor 60-85%. Las progestinas o progesterona también, como antagonistas a los estrógenos, llevan a la atrofia endometrial. Y ahí tenemos la ampolla de los 3 meses, ¿sí? Que mejoraría esta calidad de vida. El otro es emplear otra forma de progestina, que es el neta, que es el acetato de norentidrona, a una posología de 5 miligramos de hora por día, aumentando a 2.5 miligramos por día hasta lograr una menorrea o alcanzar un máximo de 20 miligramos por día. Es una opción razonable, el acetato de norentidrona. Otra opción también muy buena sería usando dispositivos citotorinos que liberen levonorgestrel. En este caso el medicamento, bueno, el principio es levonorgestrel, una progestina también. Ahí tenemos Mirena de Bayer Schering-Plough, DIU con levonorgestrel, Mirena. El mecanismo desconocido, sin embargo, se postula que la acción local de la progestina sería pues el que ejerce la acción. Aún no se ha probado por la FDA. Luego tenemos los agonistas de la hormona GnRH y la hormona liberadora de gonotrofina. Y acá hay mucha lógica. Si nosotros inhibimos la producción de la GnRH, si nosotros inhibimos la liberación de GnRH, se entiende que no va a haber producción de gonadotrofinas por la adenopófisis. Y si no va a haber gonadotrofinas, no va a haber formación de estradiol, no va a haber de progesterona. Entonces, una buena opción es el darle también los agonistas GnRH. Sin embargo, el uso de estos agonistas GnRH tienen como efecto secundario producir una menopausia farmacológica brusca, intensa. Entonces no es una opción a largo plazo de tratamiento, es una opción temporal. Actualmente, si se recurre a estos medicamentos, a los agonistas GnRH, se tiene que dar con terapia complementaria con progesterona para evitar la disminución tan excesiva de las progestinas estrógenas. El otro es el danazol, que era considerado como uno de los medicamentos de elección en esta enfermedad. Hoy ha quedado ya relegado, ya no se usa por los efectos androgénicos y hipoestrogénicos, ya no se usa. El danazol inhibía el pico de LH y producía una ovulación crónica. Insisto, este medicamento ya no se usa. Otra opción razonable es emplear inhibidores de la enzima aromatasa, una enzima que permite la conversión de los andrógenos en estrógenos. Entonces, si nosotros inhibimos la formación de estrógenos, entonces los estrógenos circulantes disminuyen el 50% y regula la producción de local estradiol en las células endometriosas. Una forma también razonable de minimizar y mejorar la sintomatología de endometriosis. Bien, y la otra opción es la cirugía, el tratamiento quirúrgico. No es que el tratamiento quirúrgico sea el plan B frente a un manejo médico, ¿no? De hecho, ambas opciones se hacen casi de manera conjunta. De nada vale el tratamiento médico si no se respalda en la cirugía. De nada vale que haga cirugía si no vas a contemplar tratamiento médico. Pues mientras esta dama sea joven o tenga capacidad de menstruar, la enfermedad va a persistir. Entonces, por sí sola, el tratamiento quirúrgico son también ineficaces en infertilidad. Así que hay que tener en cuenta. ¿Qué opciones tenemos en cirugía? Tenemos la cirugía conservadora, es decir, no extirparnos, solo hacer la liberación de las adherencias, quemar las adhesiolisis, quemar los implantes endometriósicos, esto es la ablación, la fulguración, y por qué no la liberación de las adherencias. Con esto normaliza la anatomía, mejora el dolor, pero insisto, de nada vale hacer esto si no le vas a dar tratamiento médico. El otro son tratamientos bastante radicales que viene a ser el LUNA. El LUNA viene a ser la denervación de las fibras eferentes de los ligamentos uterosacros. Al hacer esto, las fibras eferentes disminuye el dolor, disminuye la dismenorrea, pero no logra mayores beneficios que la cirugía conservadora por sí sola. Más radical, yo diría extrema, es la neurectomía presacra, que consiste en denervar, matar los nervios del plexo hipogástrico superior. De esa manera se pierde sensibilidad dolorosa en la menstruación, ¿correcto? Pero también hay efectos secundarios como por ejemplo la capacidad sensorial y motora se pierden en esa zona.
Así que los efectos secundarios, como por ejemplo la capacidad de pérdida de capacidad de micción, de defecación, la anedonia en el acto sexual, puede ser uno de los tantos más problemas que se pueden encontrar secundarios a este abordaje. Y la cirugía definitiva, que debe ser, es la cirugía final, mejor dicho, cuando ya se ha agotado toda posibilidad de manejo y el futuro reproductivo ya está satisfecho, ya hay una maternidad satisfecha, se podría plantear la histerectomía abdominal total más alpingoforectomía bilateral. Extirpando ambos ovarios se entiende, pues, ¿no?, de que le estamos diciendo un adiós permanente de endometriosis. Entonces, en los casos severos y fertilidad satisfecha, es una opción final la extirpación. Ahora la pregunta es, ¿podrá ser posible la extirpación del útero en una situación de múltiples adherencias, de múltiples formaciones? La verdad que es todo un reto y eso viene a ser un problema en la endometriosis profunda. ¿Qué hacer entonces? Vamos a poner aquí a consideración este algoritmo en el manejo, diagnóstico y manejo ante una sospecha de endometriosis. Hay que tener en cuenta que si la dama y su pareja deciden pues no tener hijos en tratamiento de infertilidad, aquí lo que tenemos que hacer es la laparoscopia diagnóstica, o de esa manera podremos hacer el grado de extensión de los implantes endometriósicos. Se hará la adhesiolisis, la liberación de la adherencia, tratar de normalizar la anatomía y, claro, la fertilización in vitro, que es el gol estándar de terapéutico en infertilidad. Si el tema es básicamente dolor frente a infertilidad, el dolor, hay que tener la consideración que si es un dolor mínimo o perimenopáusico, que hay una mujer que se le va a ir la regla, o es un dolor leve, o es un dolor moderado e intenso. Si el dolor es mínimo, o la mujer ya se le va a ir la regla, que sería una buena noticia, pues al irse la regla, al llegar a la menopausia, la enfermedad deja de tener actividad. Entonces el enfoque podría ser expectante. Si los síntomas son leves, se puede beneficiar del uso de los antiinflamatorios no esteroideos, los anticonceptivos orales o de las progestinas. Pero si el dolor es moderado e intenso, tendríamos que ir a la cirugía laparoscópica, donde haríamos la adhesiolisis, la fulguración, la normalización de la anatomía y, claro, tratamiento médico postoperatorio con GnRH, letrozol, progestinas, anticonceptivos orales y aromatasa, son tratamientos a largo plazo. Y si recurriera, igual tratamiento médico con lo mencionado, o lo más radical de radical, la histerectomía abdominal total más alpingoforectomía bilateral, completada la fertilidad. Les hablaba al inicio de esta presentación que en endometriosis puede tener una correlación con cáncer, sobre todo con cáncer de ovario. De hecho, la forma como podría llevar esa condición es que la alteración del endometrio en la superficie ovárica tiene una muy buena analogía con el carcinoma de célula epitelial de tipo endometrioide y células claras. El carcinoma de células epiteliales de tipo endometrioide, variante endometrioide y células claras, tiene una fuerte asociación a cáncer de ovario. Bueno, este tipo de endometriosis guarda mucha analogía con el CA epitelial endometrioide. Así que mucho cuidado. Y también para resaltar lo que decían factores protectores, ¿no?, y agravantes, si una mujer tiene endometriosis, va a producir casi siempre, está asociado casi siempre a la producción de ovocitos de mala calidad. Hay menor receptabilidad endometrial. Hay afectación de las trompas uterinas y alteración de la función espermática. Entonces, esto es lo que puede acontecer a través de la fertilidad y el riesgo que puede producir cáncer de ovario en la variedad epitelial de tipo endometrioide. Esto es lo que quería compartir con ustedes, una clase actualizada de lo que sabe de endometriosis. Si hubiera preguntas, con todo gusto para poder absolverlas en estos instantes. Muchas gracias. Delegada Ruth. Doctor, eso sería todo. Al parecer no hay pregunta de parte de los compañeros, doctor. Ya te adelantaste. De repente hay alguien que te va. Vamos a dar un tiempito, a ver. Listo, doctor. Bien, las conclusiones serían entonces que endometriosis es una enfermedad que afecta a la mujer en edad reproductiva y que es responsable de una mala calidad de vida reflejada en el dolor pélvico crónico y la infertilidad. La segunda conclusión de la endometriosis es que hay factores que exacerban esta enfermedad
como viene a ser un inicio muy temprano de la regla, una regla que se retira tardíamente, o damas que tienen factor hereditario por la familia, en primer grado. Habría una protección en las mujeres que tienen actividad física, en las mujeres que son multíparas, en las mujeres que usan anovulatorios, puesto que al reducir el fenómeno de cicatrización ovárica disminuye esta enfermedad. También habría que tener en cuenta que esta enfermedad tiene formas de diseminación a otros órganos tan lejanos o distantes y que la forma de diseminación más frecuente es al ovario, constituyendo los endometriomas, al músculo uterino, lo que sería la adenomiosis. El diagnóstico, otra conclusión, que el diagnóstico está basado fuertemente en la clínica y se respalda, pues, ¿no?, en los exámenes, sobre todo como es la ecografía, que nos puede dar la presencia de estos quistes endometriósicos, el aumento del peso uterino, y la laparoscopía diagnóstica, que es el gol estándar, pero también hay que ser claros, ¿no? No porque una dama tenga sospecha de endometriosis difrecto, nos vamos a la laparoscopía, sabiendo que esta no es una operación tan cómoda, no es una operación que tiene un gasto oneroso. El otro es, si pensamos dar tratamiento a esta enfermedad, hay que tener en cuenta que nada vale dar tratamiento médico si es que no va respaldado de una cirugía. Si el enfoque es de infertilidad, estas damas deben ir a fertilización in vitro, con manejo quirúrgico médico que le preceda. Si el tema es tratar el dolor pélvico, la calidad de vida, entonces estas damas se benefician de los AINES, de los anticonceptivos orales combinados, de las progestinas, y digamos un tope ya más, digamos, alto, radical, sería pues la cirugía, siempre respaldada con manejo farmacológico. Y en jóvenes, y lo último, que habría una correlación con el cáncer de ovario en la forma de células epiteliales tipo endometrioide o células claras. Bien, esto es para resumir sobre esta entidad que puede ser tener un subregistro o ser subestimada en la población de pacientes de las mujeres jóvenes en edad fértil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ya me está votando. Ya, gracias, buenas tardes. Bien, chicos, Gracias, doctor. regresando. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.